Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un día precioso, comenzando el calor, aunque no es verano, pero se siente ya el calor de esta isla tropical, Puerto Rico, la isla del Cordero. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Voy a tocar diferentes escrituras o porciones de las escrituras, pero quiero comenzar con esta palabra que a muchos les desagrada, no les gusta. Bueno, a nadie le gusta esa palabra, muertos. Y uno se pregunta, ¿muerto a qué? Otra palabra que viene a mi mente es lo contrario a muerto o muerte, es nacimiento o nacido. Y ahí pues es la palabra donde pues la cristiandad se identifica, porque pues se ha mencionado cuando leemos en el capítulo 3 de Juan, cuando Jesús conversa con Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, que fue de noche para que no lo vieran, ¿verdad? Hablando con el rabí. Jesús le dice estas palabras: os es necesario nacer de nuevo. Una palabra que no la entendió, por más erudición que tenía de la escritura, por más conocimiento que él tenía de la escritura, no logró entender esa expresión, esa palabra de parte de Jesús cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta que les hago hoy es, ¿qué conoces o qué sabes tú acerca de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo lidiar eso con la palabra muerto? Porque parece contradictorio. Y de eso pues quiero hablar un poquito en el día de hoy. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye, Shema, oír, prestar atención para aplicar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese texto nada más, ese texto, pudiéramos sacar un montón de extractos y poder hablar minutos y tal vez horas con respecto a eso. Por ejemplo, la palabra condenación. ¿Condenado de qué? ¿O por qué? ¿Por qué? Porque cuando muchos pues tratando de evangelizar, pues hacen ese llamamiento para que pases de condenación a vida, para que salgas de la condenación, y todo el mundo pues dice, ok, pero ¿condenado de qué? ¿O condenado a qué? Cuando hay una condena, pues en el tribunal es para cumplir por un delito que cometiste y que eso conlleva un castigo, una condena. Y entonces ahí entra este asunto de lo que menciona Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios no es otra cosa, sino que todo lo que enmarca la presencia de Dios, la bendición de Dios, que es vida eterna en su Hijo Jesucristo, todo eso no forma parte de tu vida porque estás siendo un muerto en vida, porque vive, respira, sin embargo espiritualmente estás muerto. Así que Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió.
el que cree a Dios, que fue al Dios Padre, que fue el que lo envió, tiene vida eterna. ¿Creer cómo? Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno, que existe. Sin embargo, ellos tiemblan al mero hecho de presentarse ante Jesucristo, como pasó con los endemoniados de Gadara, cuando pasó por ese cementerio, por ese sepulcro, y ellos al ver la presencia de Jesús salieron corriendo hacia él como si fueran a caerle encima. Sin embargo, a lo que fueron fue a postrarse ante la presencia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y suplicarle de que no los llevara al abismo, porque no era su tiempo. Así que si en el día de hoy tú eres de los que crees en Dios, pero ni siquiera crees como los demonios que tiemblan, entonces tu condición está peor a la de los demonios. Dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Así que no vienes a condenación cuando crees, oyes la palabra de Dios y crees a Él. Y entonces aquí tenemos al apóstol Shaul. Tú lo conoces por Pablo, ese era el sobrenombre de él. Shaul era el nombre. Hablándole a su hijo espiritual Timoteo, cuando le dice, te encarezco, en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Shaul a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, pero también afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? El Evangelio de Jesucristo. No la que yo entiendo o creo que es la correcta. La doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué? Él continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Y aquí el apóstol le da una exhortación a su hijo Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta hora, mi deber es poder llevar la palabra de Dios tal y como está en las Escrituras, no añadiendo ni quitando. ¿Por qué? Porque entonces lo que estoy es tratando de llevar la palabra según mis propios pensamientos, mis propios conocimientos preconcebidos y no según la Escritura. Escuché en una ocasión a un predicador que hizo una pregunta y que me llamó la atención esa pregunta. Y él preguntó, ¿cómo tú amenazas a un hombre que está muerto? ¿Cómo amenazamos a un hombre que está muerto? Y esa pregunta pues quiero que se la mantengan en la mente, ¿verdad? Muerto. ¿Muerto a qué entonces? ¿Muerto a qué? Esto puede verse como varios puntos de vista. Se puede entender de una manera como, por ejemplo, el cristiano, el creyente, el que es nacido de nuevo, y todavía no quiero tocar esa parte, nacido de nuevo. Dice que ha pasado de muerte a vida, pero es nada más y nada menos que por Cristo, por Jesucristo. Y lo dice en Juan
5:24. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, el Señor le dice a la iglesia en Sardis, más bien al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, al mensajero de la iglesia, y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es una acusación bastante preocupante y bastante seria, porque no se trata de ponerle títulos bonitos a las congregaciones en las partes posteriores de la estructura de las casas o de los templos, sino cuál es el verdadero nombre que Dios tiene hacia nosotros. Porque Él le dice, tienes nombre de que vives, sin embargo, tú estás muerto. ¿Muerto a qué? Bueno, seguimos con esta expresión. Pero esto es una palabra que es dura, dura para un pastor y una iglesia. Tiene que, pudiera ser un punto de vista con respecto a si tú estás muerto o si estás vivo. Pero en estos días donde más que ver un avivamiento, ¿verdad? Porque pues sigue añadiendo el Señor a los que han de ser salvos, añadiéndolo a la iglesia en términos generales. Pero más que ver un avivamiento, no del hombre, sino del Espíritu de Dios, lo que está dándose cumplimiento es una total apostasía dentro de la iglesia, que cada vez es más fuerte, más intensa, es más explícita, aunque a veces pasa por desapercibido porque lo tomamos como algo normal, como algo que es ya rutinario, como algo de que, ay, eso no es tan malo. Entonces, hay que ver entonces qué es apostasía, otro tema que tuviéramos que hablar aquí y pudiéramos hablar horas. Pero para simplificarlo, apostasía es un total rechazo, negar el evangelio de Jesucristo con rebeldía. Y rebeldía no es otra cosa de hacer lo que está mal por puro capricho, porque a mí me da la gana, porque yo lo quiero hacer así. Y lo menciono de esta manera, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro negó a Jesucristo no una vez, no dos veces, tres veces. Así que no se trata de negar a Jesucristo per se, porque lo puedes negar por unas circunstancias u otras y el Espíritu Santo te redarguye y tú procedes y vienes al arrepentimiento, que fue lo que le pasó a Pedro. Y luego de eso, su vida fue transformada, porque aquí no se trata de tener una vida reformada. No es que me la reformen, es que me la transformen, de que pase de muerte a vida. Y ese es uno de los conceptos de muerto. ¿Muerto a qué? ¿Verdad? Así que esto se está viendo en la iglesia, en términos generales, ¿verdad? Cuando digo iglesia, en muchas congregaciones. Por aquí, congregaciones por allá, independientes, aún dentro de concilio. Se ve mucho el humanismo, esa psicología, cada vez que tiene mayor peso en las conversaciones, en las prédicas, combinándolo con la palabra de Dios, cogiendo textos por aquí y por allá, unos textos fuera de contexto para poder crear pretextos y poder llevar el mensaje que yo quiero llevar y no el mensaje de la palabra de Dios. Lo que hacen con esto es buscar agradar al hombre y no agradar a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque dentro de estas palabras que parecen suavizar el oído del hombre, lo que buscan es lisonjear ese oído de las masas, de las personas, de llevar el ego y subírselo y satisfacerlo. ¿Por qué?
porque yo me siento cómodo de ese modo que me lo está expresando y no como lo dice la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque es que la palabra confronta. Jesús en una ocasión le dijo a los que le rodeaban, le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no he venido a traer paz. O sea, el mensaje que yo voy a dar no va a traer paz a muchos, sino espada. ¿Por qué? Porque van a haber muchas personas que se van a ir en contra tuya, incluso dentro del vínculo familiar. Entiéndase, familia por sangre, más que un particular. Porque va a chocar, porque la palabra confronta la verdad con los conceptos preconcebidos que tenemos y que asentamos en el corazón, en la mente y en el corazón. Lo asentamos y nos sentimos cómodos de esa manera. Y cuando la palabra toca, llega al corazón de la vida, la estremece, la confronta y eso crea conflicto, crea espada. ¿Por qué? Porque la espada divide, crea una división. Y sí, el evangelio lo que hace es crear división. Separa las ovejas de los cabros, de los cabritos, así lo dice la misma Escritura. Hace ver ante todos quién es oveja y quién es un cabrito. Quién se deja conducir por la palabra de Dios y quién simplemente asemeja a lo que dice la palabra y sigue viviendo la vida secularmente, aunque religiosamente voy a la iglesia, me congrego, canto corito, alzo las manos, alabo a Dios, expreso unas expresiones de adoración, pero como el Señor le dijo en una ocasión en la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí tenemos este tipo de personas parados en unas tarimas, porque eso sí le tengo que decir que son tarimas y no altar, que buscan seducir a las masas con esas frases de eres un triunfador, eres un vencedor. Entonces empieza ese ego como a llenarse, ¿verdad? Como se llenan los pulmones. Esto yo lo comparo, ¿verdad? Yo tuve que hacer un ejercicio luego de mi operación de corazón, donde los pulmones se colapsan y yo tenía que usar una espirometría para poder chupar aire y que los pulmones se inflen y poder entonces fortalecer esos pulmones. Estas palabras fortalecen el ego de muchas personas. Eres un triunfador, eres un vencedor. ¿Sabes qué? La Escritura no te dice que eres un vencedor. La Escritura lo que está diciendo cuando lees Romanos, dice Romanos capítulo 8, verso 28, que eres más que vencedor, pero no por ti mismo, sino por aquel. Podemos buscarlo rapidito. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y dice en el verso 37, luego de mencionar, ¿verdad? Quién separa a uno del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, todos esos detalles que habla el apóstol Shaul en Romanos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Dios, el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas palabras que tú escuchas tal vez en las redes sociales, porque eso es lo que está muy trending ahora. Yo doy gloria a Dios porque las redes sociales también han funcionado para que también se exponga la verdad bíblica.
el asunto está en poder orar, de que eso le llegue a los oídos de las personas. ¿Por qué? Porque estos algoritmos de estas redes sociales, específicamente de la red de YouTube y de otras redes, ¿verdad? Como Instagram, TikTok y demás, sabe seleccionar y sabe echar a un lado ciertos videos y exponer otros que son los que le gusta a la gente escuchar. ¿Por qué? Porque tienen muchos likes, porque tienen muchos shares o compartir, y eso es lo que a la gente le gusta. Sin embargo, muchos videos que son palabra de Dios, lo que hacen es simplemente escuchan y seguimos con el próximo. Y lo que hacen con eso es retener la palabra de Dios para que se exponga a más personas, a más personas. ¿Por qué? Porque vas a tener personas como yo, que no te va a estar diciendo que eres un triunfador, que eres un vencedor, que tienes que ser un millonario, que eso es, yo soy la promesa de Dios, que Dios quiere estar, como he escuchado a predicadores famosísimos, Dios quiere estar donde tú estás. ¿En serio? Estas cosas que son semejantes, que lo que hacen es procurar seducir tus oídos, conducirte al engaño, al error y a la condenación, donde miran la cruz del Calvario, la cruz del Gólgota, pero no como el sacrificio que hizo Jesucristo por tus pecados, sino como una revelación de lo que tú eres, de lo que tú vales, menospreciando la cruz. Estas son personas que procuran hacerte ver que son unos semidioses y que como eres un semidios, Dios en minúscula, eres un triunfador. Pero que si tú no estás como un triunfante, como un millonario, que eres, que estás, progresando, que estás, siendo como dice esa palabra que el apóstol, prosperado, que no estás en esa prosperidad, estás siendo un mediocre, así como lo ven muchas personas, y que eres como el resto de la humanidad. Y eso le cala al oído y a la mente de la persona, y lo que hacen es que entonces procuran seguir escuchando a estos blasfemos de la palabra, engañando y seduciendo al hombre y a la mujer a un total engaño y no según la Escritura. El apóstol Pedro, en su segunda carta, mira cómo lo menciona y lo dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En otras palabras, como lo dice el apóstol Shaul, porque vendrá tiempo que no soportarán la sana doctrina. Esto lleva a las masas a buscar ese tipo de predicador, de los que los conduzcan a lo que ellos quieren oír porque se sienten cómodos y simplemente todos los días pueden llegar y seguir viviendo una vida secular, llenando esta mente por medio de los ojos de basura, basura televisiva, basura que también se ponen a ver viendo porquerías en el celular y no procurando escudriñar la Escritura. Buscan centrarse en el yo, en el aquí, en el ahora, no en Cristo, no en Dios. En Gálatas 1:10, el apóstol Shaul dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
A ti, hermana, mujer, si todavía agradas a los hombres, no serías sierva de Cristo. Por lo que aquí entonces entraría en esa pregunta que hablamos ahorita al principio, esa pregunta que me chocó de este pastor. ¿Cómo amenazas a un hombre muerto? ¿Muerto a qué? Y aquí es que viene entonces el punto de vista que es el que quiero llevarlos hoy. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el apóstol Saúl le habla a la iglesia de Filipo en Filipenses 1:21 y les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, ¿muerto a qué? Les hago una pregunta y vuelvo otra vez con esta pregunta. ¿Cómo alguien puede amenazar a un hombre o a una mujer que en su corazón cree con toda la certeza, con toda la convicción de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo puede alguien amenazar a este tipo de persona? ¿Cómo puede hacerlo? Sencillo, no puede, no puede. Realmente, eso sería otra pregunta. ¿O verdaderamente hemos muerto para el mundo? Hemos muerto a nuestro yo. Y aquí es que entraría el tema de nacido de nuevo. Porque es que no puede nacer nadie de nuevo, porque no puede nadie entrar en el vientre de su madre. Tampoco puede decir, por mi palabra, yo soy una nueva criatura. No, no hay nada, nada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni en el universo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para poder ser una nueva criatura. Nada. No hay nada que podamos hacer para nacer de nuevo. Esto viene totalmente por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que te guía, el que nos guía a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14, le dijo a Tomás, le dijo a Tomás, a Felipe, perdón, le dijo, oye, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces, aquí entraría entonces estas otras preguntas que yo le hago a las personas. Jesús es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay un pequeño detalle. Jesús está a la diestra del Padre hace 2000 años. Yo nunca lo he visto. Apenas paso de los 50. Lleva 2000 años en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por los santos. ¿Cómo yo sé que tengo mis ojos puestos en Jesús? Ah, la respuesta, fácil, ligera, por fe. Ok, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, hermano Saúl. Ajá. ¿Cómo tú sabes que tiene los ojos puestos en Jesús? La fe. Porque la fe viene así, como si fueran, yo no sé si han visto la nieve cuando empieza a caer, que cae como unos flurries y cae y te empieza a caer y a cubrir completamente tu cuerpo de nieve. Piensas que la fe viene así, como por arte de magia, llegó y apareció, ¡fum!, te cayó encima.
La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera en que tú puedes decir que tienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es poniéndolo en la palabra. Y no es leyendo por leer, es escudriñando, estudiándola, ver como yo esa escritura, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios también, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aprenderla para yo poder aplicarla. ¿Aplicarla a qué? A mi vida y poder llevarla para que el entorno mío también pueda conocer la verdad. Esto va a producir comezón de oír a muchos. Esto va a confrontar a muchos, porque la verdad confronta, no suaviza, no le pasa la mano al pecado, no le pasa la mano a la changuería religiosa que tienen muchos cristianos que viven una vida cristiana secularmente. No, la verdad confronta. Y el amor no es pasarle la mano tampoco al pecado. El amor es confrontar el pecado, pero con el amor de Dios, con compasión. Por eso es que yo le pido al Señor, dame compasión, Señor. Más que pasión, porque eso me sobra a mí, pasión por la palabra, es tener compasión, poder hablarle a otros, incluso a los míos, con amor. Lamentablemente, en muchas ocasiones son tapones que se dejan poner por parte del enemigo porque no quieren que escuchen la palabra de Dios. Y es como dice el apóstol, porque tendrán comezón de oír. No quieren escuchar porque los confronta con su modo cómodo de vivir la vida, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus preceptos. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el problema de las masas en las congregaciones es que no quieren morir al yo. No quieren morir al mundo. No quieren que sean separados del mundo. Eso se llama santidad. Santidad no es lo que dice la religión de hacerlos un beato porque parece que andan como si fueran unos angelitos hacia todo el mundo. No, santidad es ser separado. Separado de lo secular, de lo del mundo, de lo que el mundo quiere que tú hagas y separado para la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada día que pasa, vemos aún en las redes sociales la censura al evangelio de Jesucristo y cada vez es más evidente. Si tú quieres predicar en contra de los ideales del mundo, tenlo por seguro que te van a censurar. Si tú no confiesas sus creencias y niegas a Cristo, y tú decís negar a Cristo pues de boca, no, con tus hechos. Con tus hechos. El, el, el último de los profetas, el que abrió camino a Jesucristo, Juan el Bautista, dijo que el ser humano cuando viene y es nacido de nuevo, produce frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo entonces una persona puede nacer de nuevo? Esa sería la otra pregunta, porque nacer de nuevo no significa ser miembro de una iglesia. No significa congregarte los 7 días de la semana en una iglesia.
No significa que tú hagas buenas obras todos los días o mientras puedas. No, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquier persona secularmente. Fundaciones y entidades hay a granel que hacen todo este tipo de cosas. Y conste que no estoy diciendo que son malas, porque son buenas. Pero eso no te hace ser un nacido de nuevo. Porque no es por las obras que yo haga, es por su espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Y fue explícito Jesús ante Nicodemo con sus palabras con respecto al asunto de nacer de nuevo. No es decir yo creo en Dios. No es decir yo leo la Biblia todos los días, en los versos del día. No es eso. Nacer de nuevo es otra cosa. No es reformarme con lo que yo leo. Es que el Espíritu me transforme. ¿Cómo? Por medio de su palabra. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Jesús le dijo a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas, le dijo, escudriñáis las Escrituras porque en ellas os parece que obtenéis la vida eterna. Pero entonces le hace la aclaración, pero no creen en mí. ¿Por qué? Porque yo soy la palabra. Yo soy la palabra viviente frente a ustedes y no creen en mí. La leen, pero no creen en mí. ¿Por qué? Porque sus obras no están dando el fruto de lo que ustedes están leyendo. En una ocasión Jesús le dijo a la gente, oiga, hagan lo que ellos dicen referente a los sacerdotes y a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque él le dijo a ellos anteriormente, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, por fuera parecen santos, pero ¿sabe qué? Ustedes no han nacido de nuevo, porque no se trata por las obras, se trata de que el Espíritu de Dios transforme tu vida por medio de la palabra, que la palabra de Dios transforme tu vida, haya un cambio de muerte a vida, de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y que Cristo vive en mí es que yo viva en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y esto uno lo hace por amor. Esto no lo hace uno para decir, con esto tengo el reino de los cielos gano. No. La salvación es por gracia. Efesios capítulo, podemos buscarlo. Efesios capítulo 2. Dice la Escritura, verso 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Oiga bien, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no estamos hablando de que yo tengo que hacer obras para ser salvo. No. No se trata de que yo tengo que ser una persona buena para ser salvo y merecerme la salvación. No. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra esa que a nadie le gusta escuchar. ¿Muerto a qué? Entonces, bueno, si tú no eres cristiano, no has nacido de nuevo, y todavía no he dicho cómo es que uno nace de nuevo. Porque ¿sabes qué? Yo quiero ir más bien a la Escritura, Romanos capítulo 10, porque aquí es que está la clave de todo esto. Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo, Saúl le dice con respecto a la justicia que es por la fe, le dice que el propósito de la ley del Antiguo Testamento
es llevarte a Cristo. El objetivo, ¿verdad? Esa palabra fin en el griego que es telos, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que está mencionándole el apóstol Shaul es el propósito de la ley de Dios, esa ley moral de Dios, esa ley que está en el corazón, que te redarguye, que te hace distinguir entre lo bueno y lo malo, pero que entonces prestas oídos al mundo, a lo que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, te dice, y que tapas tus oídos a la palabra y entonces continúas haciéndolo incorrectamente. Pero la ley de Dios, su objetivo, su meta, su propósito es llevarte al que puede salvar tu vida, porque la ley de Dios te pone frente a un espejo y te dice, así eres tú, como eres, destituido de la gloria de Dios y por ende estás muerto. Entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Hechos capítulo 17. El apóstol Shaul Pablo le dijo a un montón de eruditos griegos en aquel entonces, haciéndole ver de que eran unos religiosos que tenían ídolos y estatuas para todo cuanto Dios había, incluso hasta al Dios desconocido, al cual él aprovechó esa coyuntura para entonces hablarle de Jesucristo, de ese Dios que ustedes no conocen, pero que también tienen una estatua tal vez sin rostro, pero que lo adoran. Pura idolatría. Le dice que Dios, porque cuando yo digo acerca de la ignorancia, de que son ignorantes, a veces lo toman como algo que es, como que está insultando a la gente. No, mira lo que dice el apóstol Shaul. Hechos capítulo 17, verso 30, porque aquí viene qué es lo que la persona tiene que hacer o tiene que ocurrir en la persona para que pueda nacer de nuevo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le dijo finamente, ustedes son unos ignorantes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y arrepentirse, esa palabra arrepentimiento, que es metanoia en griego, es un cambio de pensamiento, pero no un cambio de pensamiento así secular, no, una convicción de haber vivido a espaldas de Dios, a espaldas de su palabra, un pesar profundo por haber vivido a espaldas de Dios, lo cual te lleva a cambiar tu pensamiento y fijarlo en la mente de Cristo, en su palabra. Eso es arrepentimiento. Y él le dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién? Aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es nada más y nada menos que Jesucristo. Y entonces llegamos a Romanos capítulo 10, porque es el enlace de Hechos 17 y es el mensaje de mi ministerio. Arrepentimiento y confesión. ¿Confesión a quién? ¿O a qué? ¿A una estatua? ¿A un hombre? No. Romanos capítulo 10, verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. Óigame, hago un paréntesis. El apóstol Shaul no está inventándose las cosas. Lo que él está hablando aquí es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce en hebreo como la Torá. Tú lo conoces por el Pentateuco, que lo vamos a poder buscar próximamente. Pero mira lo que dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Sencillo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Vayamos un momento a Deuteronomios capítulo 30 para que puedan ver que el apóstol Saúl no se inventó esto de confesar la palabra, confesar a Jesucristo. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 30. Dice, verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y aquí viene lo que el apóstol Saúl le dijo a la iglesia en Roma, le dijo a todo el mundo y te dice hoy a ti. De aquí lo sacó el apóstol Saúl Pablo. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y esto es Moisés hablándole al pueblo de Israel y le dice lo que el Señor le dijo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. El apóstol Saúl le dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y mira lo interesante de esto. Me he tomado todo el tiempo porque a los que quieran escuchar este tiempo que hemos estado hablando, el apóstol Saúl dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿cuál Señor? Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí entra el detallito que a muchos no les gustan, a muchos de los creyentes, a muchos de los cristianos, a muchos de los que dicen ser nacidos de nuevo. Y les hace la pregunta. Yo no sé si por eso yo soy preguntón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? Oye, ten tranquilo. No. La paz que Dios da. La que viene del fruto del Espíritu Santo. Dice, dichoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Buenas nuevas. Sabemos, y por eso el apóstol Saúl lo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque también Isaías lo menciona en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído al anuncio?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero aquí viene lo que yo les he mencionado desde el principio. Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes qué, amigo y amiga? El evangelio del reino de Dios no se trata de ser feliz, no se trata de felicidad, no es de cuán feliz yo me siento o soy, no se trata de yo estar realizado. El evangelio del reino de Dios se trata de justicia por medio de la fe que viene de Jesucristo. Esa fe que es pura, santa y perfecta porque viene de Jesucristo. Porque es que no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego o gentil. Entre el que era judío y el que era un gentil. Para que tengas un conocimiento, todo el que no es judío es un gentil. Pero el apóstol Shaul dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es que con mucho le molesta esto. ¿Por qué? Porque piensan, no es que mi Dios es así. Mi Dios es amor. Sí, Dios es amor. Mi Dios no es como tú estás diciendo. Bueno, el Dios de la Escritura dice que estás destituido de su gloria. ¿Por qué? Porque tienes que haber un arrepentimiento y confesar a Jesucristo, su unigénito Hijo, como tu Señor. Y si tu Dios no es así, pues entonces tengo que decirte que estás en una idolatría, aunque estés en una iglesia evangélica, aunque estés siendo miembro de una iglesia evangélica o la que sea, sigue siendo un idólatra. Y la idolatría es abominación a Dios. Por tanto, el Dios de la Escritura te está diciendo, oye, estás destituido de mi gloria. Tiene que haber un cambio de pensamiento. Cambia tu mente a mi palabra. Arrepiéntete. Hechos capítulo 3. Mira cómo dijo el apóstol Pedro. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia, si la iglesia que es llena del Espíritu, es la que recibe el Espíritu de Dios y que mora en la persona y es templo del Espíritu Santo. Si la iglesia no habla, no predica la palabra, no insta a tiempo y afuera de tiempo, como dijo el apóstol Shaul, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Ve? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces te toca a ti, iglesia, nos toca a nosotros hablar la palabra de Dios tal y como está. Arrepentimiento, confesión a Jesucristo como tu Señor. No es como Salvador, porque ese es el error de muchos ministros y de muchos pastores y evangelistas y de muchas iglesias. Haz la confesión de fe para que seas salvo. Hey, hello, espérate. Jesucristo es el Salvador. Ese es su nombre. En hebreo, Jesús, que es una traducción de Jesús, que en el griego, ¿qué significa salvación? En hebreo, Shua. Yeshua significa salvación. Ese es su nombre. Yahshua, Jehová salva. Póngalo como lo ponga, ese es su nombre. Él es el Salvador del mundo. Ahora, tiene que ser tu Señor. Tiene que ser tu Señor para que entonces tú puedas decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí. Y ese es el tema con respecto a nacer de nuevo y con respecto a ser muerto. ¿Estar muerto a qué? Muerto al pecado, muerto a las cosas del mundo, muerto a todo lo que desagrada a Dios. Amado hermano en Cristo, los tiempos postreros son tiempos peligrosos. Estamos viviendo en unos tiempos peligrosos. Y como dice un pastor en España, lo mejor de todo esto, lo bueno de todo esto es lo peor que se va a poner. Porque la escritura está escrito así. No es que esto va a venir y va a ponerse chévere ya pronto y que va a volver otra vez a la normalidad, a como a los años 70, 60, 80, que vivíamos la vida y gozábamos de aquí, de allá y toda prosperidad y muchas cosas. No, lo bueno de todo esto es lo peor que se va a poner, lo malo que se está poniendo y lo peor que se va a poner. Pero es porque está así escrito. ¿Para qué? Porque tiene que cumplirse la escritura. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y mientras más peligroso se ponga, la iglesia tiene que apresurarse a hablarle el evangelio, pero también gozarse porque ¿sabes qué? Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que son tiempos peligrosos. No es momento de prestar oídos a estas personas que lisonjean y seducen con sus palabrerías que son huecas, que son infladas, que están llenas de doctrina de demonios. No es hora de escuchar a esta gente. ¿Por qué? Por lo que dijo el apóstol Shaul. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a Timoteo, a estos evita. Por eso es que a ti, querido amigo y amiga, Cristo te dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hoy te dice, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable al Señor para que vengas a los pies y puedas decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No olvide estos dos textos, Hechos 17:30 y Romanos 10:9. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Shalom.